Pueden sentarse, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 6184 del año 2017, formado por amparo en única instancia, promovido por Miguel Ángel Catalán Pérez contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas y efectuará las advertencias reglamentarias a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. La persona promotora de la acción de amparo señaló como actos reclamados la sentencia de 4 de agosto de 2017, fallo dictado en el recurso de casación identificado con el número 01004-2016-01653, por el cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, declaró sin lugar el recurso de casación por motivo de forma interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2016 que emitió la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró sin lugar el recurso de apelación especial por motivo de forma interpuesto por el ahora amparista contra la sentencia de fecha 19 de mayo de 2016 que profirió el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Amatitlán, en la que se le declaró autor responsable de los delitos de asesinato y robo agravado en concurso real y se le impuso las penas de 25 y 8 años de prisión inconmutables respectivamente. El otro acto reclamado consiste en la falta de certeza jurídica que le ocasiona la existencia de la sentencia de casación del 4 de agosto de 2017, que se deriva de un segundo debate, consecuencia de un reenvío que actualmente se encuentra impugnado por casación ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y por lo tanto no se encuentra firme. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron señalados en el escrito inicial de la acción, quien la promovió solicita que esta Corte, al dictar sentencia, declare que otorga el amparo solicitado contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, que se le restituya en la situación jurídica afectada y, como consecuencia, que la Corte de Constitucionalidad analice que existe un recurso de casación planteado contra la sentencia que ordena el reenvío del primer debate y que por tal motivo todo lo actuado por derivación del reenvío, es decir, segundo debate, apelación y casación, es totalmente nulo y por lo tanto asuma una postura en cuanto a que por certeza jurídica, que es una garantía constitucional, es procedente anular en definitiva la sentencia del 4 de agosto de 2017 y lo actuado a partir del segundo debate en su contra, es decir, la apelación especial planteada y el mismo debate. Quiere considerar que es prudente que existan dos fallos en un mismo asunto, que aunque puedan resultar contradictorios, produzcan cosa juzgada, dos casaciones, dos apelaciones especiales, dos debates. Entonces, al otorgarse el amparo que aquí se solicita, se deje en suspenso definitivamente en cuanto a su persona la sentencia de fecha 4 de agosto de 2017 que contiene el acto reclamado, por violarse en ella su derecho a la tutela judicial efectiva y principio de fundamentación de los fallos, y como consecuencia que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, se pronuncie nuevamente observando en todo caso su derecho a la tutela judicial efectiva y fundamentando debidamente su fallo. Se conmina a la autoridad recurrida para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días, contados a partir de la fecha en la que aquella autoridad reciba la ejecutoria del fallo que otorgó amparo, apercibiendo la que, en caso de incumplimiento, incurrirá cada magistrado en una multa de 4,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. Por último, que no se haga especial condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte,
la parte interviniente que haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado, y no deberá dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte interviniente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de la incomparecencia de las demás partes, solo hará uso de la palabra el solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Miguel Ángel Catalán Pérez, por medio del abogado Rolando García Oliva. Puede hacerlo, por favor, abogado. Muchas gracias, honorables magistrados. Buenos días y buenos días a todos los presentes. El día de hoy, yo, en calidad de abogado de Miguel Ángel Catalán Pérez, haré uso de la palabra. Él no está presente ya que se encuentra privado de su libertad, porque este amparo se deriva de un proceso penal. Quiero centrar mi exposición en los antecedentes de este amparo y en el seguimiento de resoluciones que se ha dado, porque creo que es muy importante que ustedes comprendan y ustedes entiendan cuál es el punto principal aquí. En lo particular, para mí es un caso paradigmático, muy interesante, incluso para caso de estudio por todo lo que ha sucedido acá, siempre en perjuicio de Miguel Ángel Catalán. Miguel Ángel Catalán es una persona, padre de familia, hijo, esposo, trabajador de la Municipalidad de Amatitlán por muchos años, que fue aprehendido por parecerse a una fotorobot. Luego de su aprehensión, es fotografiado y es acusado de asesinato y de robo agravado. Estas fotografías se le toman a él, esto ocurre en el año 2012, se las toman en el mes de mayo y se las muestran a una de las víctimas del robo. En agosto de ese año se hace un reconocimiento en filas de personas y esta persona víctima, ya con la imagen de Miguel Ángel, lo reconoce como el autor del hecho. Este caso se va a debate y Miguel Ángel es absuelto por el Tribunal de Sentencia de Amatitlán. El Ministerio Público presenta una apelación especial por motivo de forma, que conoce la Sala Tercera de Apelaciones. Esta sala anula el debate y ordena el reenvío. Sin embargo, hay un punto particular, que esta sala, en su resolución, violó el debido proceso, porque valoró prueba y violó el principio de intangibilidad de la prueba. Esto ocurrió en el año 2015. En ese entonces, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a si era o no procedente plantear casación contra la sentencia que anulaba el debate, era que no cabía casación. Entonces, aquí se agotaban las instancias y no nos quedaba más que acudir a plantear un amparo por la violación que ya les mencioné, que se violó el principio de intangibilidad de la prueba y como consecuencia el debido proceso. En el año 2015 planteamos el amparo ante la Corte Suprema de Justicia, quien al darle trámite no otorga el amparo provisional y como consecuencia no se suspende el acto reclamado. Pero en sentencia, la Corte Suprema de Justicia otorga el amparo. Efectivamente valora que se violó el debido proceso, que el tribunal valoró prueba y violó el principio de intangibilidad de la prueba y deja en suspenso en forma definitiva la resolución
que ordena el reenvío, que declara con lugar la apelación y ordena el reenvío. Aquí empieza todo. El Ministerio Público apela ante la Corte de Constitucionalidad. Estamos ya en el año 2016. En lo que la Corte tarda en resolver, que fue más de un año, el expediente regresa al Tribunal de Amatitlán, se integra el tribunal y se lleva a cabo el segundo debate como consecuencia del reenvío. Solo que en este segundo debate condenan a Miguel Ángel a 33 años de prisión. Lo declaran culpable de asesinato y de robo agravado. Se presenta apelación especial por parte de la defensa porque consideramos que el tribunal fue totalmente incongruente en su sentencia y que no se aplicaron debidamente las reglas de la sana crítica razonada. Y esta apelación especial la conoce la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal. La Sala Cuarta declara sin lugar nuestra apelación. Estamos en el año 2016, todavía no sale la sentencia de la CC de la apelación del amparo. Planteamos casación. Principios de año 2017. 22 de marzo de 2017, la Corte de Constitucionalidad resuelve el amparo. No está de más decir que ahí teníamos centradas todas nuestras esperanzas, porque ya en el segundo debate, pues estábamos agotando las instancias. Pero ¿qué resuelve la Corte? Declara con lugar la apelación del Ministerio Público y revoca el amparo por la Corte Suprema de Justicia. Podríamos pensar, bueno, quedó firme la resolución que ordenó el reenvío y pues todo bien. La cuestión aquí es que el razonamiento de esta Corte fue que no se agotó la definitividad. ¿Por qué? Resulta que en agosto del 2016, la Corte de Constitucionalidad da un giro a su jurisprudencia. Y con un fallo de agosto y 2 de septiembre de 2016, ahora la jurisprudencia es que las sentencias que ordenan el reenvío sí son susceptibles de casación. Quiero que me permitan leer un extracto de la sentencia de apelación 1048-2016 y 1049-2016. Puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. Esta Corte razonó en esa apelación de aquel amparo que nosotros habíamos tenido un resultado favorable. El postulante inobservó el presupuesto procesal de definitividad, en virtud que previo a acudir en amparo debió agotar el recurso de casación, por cuanto que la resolución que constituye el acto reclamado es susceptible de ser impugnada mediante ese recurso extraordinario. Okay. Nosotros planteamos el amparo en 2015 y planteamos la apelación a principios de 2016. La Corte cambia de criterio en agosto de 2016 y eso sale publicado en octubre de 2016. Era imposible que nosotros supiéramos que un año después se iba a cambiar el criterio de la Corte. No podíamos agotar ninguna definitividad que en ese momento no existía. Pero así fue la resolución. Pero la Corte fue cuidadosa en cuanto a qué, para salvaguardar el derecho del postulante, que para esto ya lleva bastantes años en prisión, habilita plazo a partir de la notificación de la sentencia para plantear recurso de casación. Prácticamente retrotrae el proceso a donde estábamos cuando iniciamos, ¿sí? Y ahora estamos en casación. Efectivamente, como era lógico, planteamos recurso de casación, que está en trámite actualmente en la Corte Suprema de Justicia, y es el 1004-2017, 1261 oficial quinto. Ahora tenemos 2 recursos de casación en la Corte Suprema de Justicia.
el del segundo debate y el que se plantea por orden de la Corte de Constitucionalidad contra la sentencia que ordenó el reenvío. La cuestión es que en septiembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia resuelve la casación del segundo debate, el 4 de septiembre de 2017. Y esto es lo que hoy constituye el acto reclamado en amparo. No está de más decir que todavía está en trámite la casación contra la sentencia que ordena el reenvío. Estos son los antecedentes del amparo. Yo creo que ustedes ya se pudieron dar cuenta que este es un caso particular, es sui generis, porque no es normal ni es común que sucedan este tipo de cosas. Y nosotros planteamos este amparo alegando tres cuestiones: la tutela, violación a la tutela judicial efectiva y la violación al derecho a la justicia y al principio de seguridad jurídica. En cuanto a la tutela judicial efectiva, voy a referirme brevemente porque ustedes podrán leer el fallo. Eso va en cuanto al contenido del fallo en sí. Ahora, el derecho a la justicia va en cuanto a la existencia del fallo. El contenido del fallo, cuando ustedes lo puedan ver, podrán darse cuenta que no tiene un razonamiento propio de parte del tribunal. La Corte Suprema de Justicia, al resolver únicamente, resuelve si se cumplió con el artículo 11 bis, si se fundamentó, si se cumplieron los requisitos. Eso es todo el razonamiento que contiene esta sentencia de casación. Esto viola el principio del derecho a la tutela judicial efectiva, porque el tribunal tenía la obligación de contrastar los argumentos del casacionista, que fueron bastantes, y expresar sus propios análisis y sus propias argumentaciones. El fallo carece totalmente de un análisis y un contraste de cada uno de los argumentos planteados en casación. Esto es en cuanto a la tutela judicial efectiva. El fallo en sí, su contenido. Pero ¿por qué creemos que se viola el principio de certeza y seguridad jurídica? Porque la sola existencia de este fallo no permite que Miguel Ángel Catalán tenga certeza en cuanto a su situación. ¿Por qué? Porque según esta misma Corte, la sentencia que ordenó el reenvío no está firme y está actualmente en casación. Pero tenemos un debate, un segundo debate, una apelación especial y una casación ya firmes, producto de un reenvío que se está discutiendo actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que todo esto, tanto esta sentencia de casación como los actos que le derivan, que es la resolución de apelación especial, la sentencia del debate y el segundo debate, son nulos. Jamás debieron existir o ya no pueden existir, porque la Corte retrotrajo el proceso al año 2015, cuando se emite la sentencia que anula el debate. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? Y es muy probable que pase, porque ya la Corte Suprema de Justicia en el primer amparo analizó que sí se violó el principio de intangibilidad de la prueba. Cuando la Corte declare con lugar la casación de esa resolución que ordena el reenvío y case la sentencia y absuelvan a Miguel Ángel, vamos a tener una sentencia que lo absuelve y una sentencia que lo condena. Ambas nacieron a la vida jurídica y ambas van a estar en el sistema, y eso no puede existir en un Estado de Derecho. No puede ser que hayan dos debates, dos sentencias, dos apelaciones y dos casaciones, una favorable
y una desfavorable. No puede ser, no puede suceder. Y realmente los únicos que tienen el poder y la potestad y la facultad de arreglar esta situación son ustedes, señores magistrados. No hay nadie más. Son ustedes quienes resolvieron que no se había agotado la falta de definitividad, aun y cuando no podíamos prever esa situación. Son ustedes quienes habilitaron plazo para plantear casación y retrotrajeron el proceso. Entonces, son ustedes los únicos que pueden dejar sin efecto todo lo que se actuó producto de ese segundo debate, que es espurio. Ese debate no tiene validez. Tanto el debate como la resolución de apelación y la casación, porque todos se originan de un reenvío que no está firme, y no está firme porque está discutiéndose en casación en la Corte Suprema de Justicia. 2 minutos para conclusiones, abogado, por favor. Solo quiero pedirles una cuestión, una situación. Nosotros ofrecimos como prueba al plantear el amparo que se trajera a la vista la sentencia 1048-2016 y 1049-2016, son expedientes acumulados, son los expedientes del primer amparo. También que se trajera a la vista o que se solicitara información a la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la casación que actualmente se encuentra al trámite, que es la 2017-1261. Cuando resuelven relevar el periodo de prueba, la Corte resuelve que de considerar lo necesario se traerán a la vista los demás medios de prueba que nosotros ofrecimos. Yo considero que es oportuno y les suplico, señores magistrados, que traigan a la vista esta sentencia que se dictó por esta Corte, el amparo que precede a este amparo, que es el amparo que se deriva de la resolución del reenvío, y que se requiere información a la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que efectivamente hay un recurso de casación en contra de la resolución que ordena el reenvío que todavía está pendiente de resolver. Finalmente, quiero solicitarles que al analizar todas las argumentaciones y los medios de prueba que aportamos a este amparo, tengan a bien resolver en favor de Miguel Ángel Catalán Pérez, otorgándole el amparo. Y principalmente lo que les pido es que le devuelvan su derecho a tener certeza jurídica y su derecho a la justicia. Porque nosotros estamos hoy aquí. Miguel Ángel lleva 5 años preso, privado de su libertad. No ha visto crecer a sus hijos, no ha podido estar con su esposa. Creo que es justo que el sistema le devuelva la confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado García Oliva. Se clausura la presente audiencia. Buen día.